Bueno, comenzamos entonces. Buenas tardes a todos, bienvenidos. En cumplimiento de la normativa vigente de la Facultad de Ciencias Económicas, es que Patricio Temperley va a presentar esta tarde su trabajo titulado Sustitución de monedas y efecto histéresis, una aplicación empírica para la economía argentina. Este trabajo va a permitir que Patricio cumpla los requerimientos para recibirse con el título de licenciado en economía. Vamos a dividir la actividad de la siguiente forma. Primero, Patricio va a presentar su trabajo. Le vamos a dar más o menos 30 minutos. Finalmente, cuando termine, voy a hacer una breve evaluación del trabajo y le voy a indicar la calificación final para terminar con la actividad. Cuando quieras, Patricio, puedes empezar. Bien, bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar presentes. Como dijo el profe, hoy vamos a hablar de sustitución de monedas y efecto histéresis, una aplicación empírica para Argentina. Primero es interesante observar el abstract del trabajo, el resumen, para tener una idea hacia dónde va lo que estamos estudiando. Lo que tenemos es que en economías con grandes fluctuaciones cambiarias y procesos de inestabilidad macroeconómica, procesos inflacionarios, la sustitución de monedas es un fenómeno con alta importancia o al menos de alto interés y por ese motivo, mediante el uso de una variable ratchet que captura el efecto histéresis, la irreversibilidad o la asimetría en la sustitución de monedas, vamos a estudiar el caso argentino para 2003 al 2019. Para ello, nos valemos un modelo autorregresivo de LACS distribuidos, que el principal resultado que arroja es que el efecto histéresis es persistente en el largo plazo, y esto tiene serias implicancias respecto a la estabilidad de la demanda de dinero y respecto a la dificultad de implementar política monetaria con efectividad. Entonces, veamos la hoja de ruta de lo que vamos a seguir durante los próximos minutos. Vamos a tratar primero una introducción para debatir algunos conceptos importantes para entrar en tema. Posteriormente vamos a hacer un diagnóstico abarcativo, gráfico, sencillo, de cómo se movieron las variables principales que se estudian, para tener un entendimiento general y después poder aplicar con la descripción metodológica que vamos a ver en la sección 3, poder aplicarla efectivamente y tener resultados empíricos, que es lo que vamos a tratar en la sección 4. La última sección del trabajo, que tiene que ver con implicancias de política económica, no es una sección que se haya incorporado por ser el objetivo del estudio en sí, sino que se incorporó dado que la histéresis en la sustitución de monedas tiene una trascendencia importante sobre la política económica, se consideró que es importante tener algunos lineamientos recomendados, por lo menos. Y por último, se presentan algunas conclusiones. Entonces, pasemos a la introducción para discutir básicamente de qué trata el problema. Nosotros, como bien dijimos, tenemos procesos de inestabilidad macroeconómica con sucesos cambiarios y elevada inflación que se van generando en el tiempo y van imponiendo un costo de oportunidad de mantener dinero local muy elevado e incierto para los agentes, con lo cual lentamente eso se va traduciendo en una degradación de la confianza en la moneda hasta que se llega a un punto, que es en el cual estamos hoy en día en Argentina, que tenemos una economía bimonetaria de facto. Esto quiere decir que si bien la moneda de curso legal es el peso, tenemos circulando dentro de la economía también con una gran potencia el dólar estadounidense. Es importante tener en cuenta que dolarización y sustitución de monedas no son estrictamente lo mismo. Esto lo detallan Calvo y Bell, que ya en el año 92,
cuando discriminan en el sentido de que llaman dolarización al proceso completo en el cual hay una pérdida sincrónica de funciones del dinero. Y en primer lugar se pierde la propiedad de reserva de valor, cuando típicamente los agentes dejan de confiar en la moneda para ahorro. Posteriormente se pierde la propiedad como unidad de cuenta y por último se pierde como medio de pago, y cuando se está discutiendo si funciona correctamente o no la moneda como medio de pago es que entra el riesgo de irreversibilidad del proceso y el efecto histéresis. Es decir, la sustitución de monedas es solamente la tercera etapa, la etapa más grave dentro de un proceso de dolarización. ¿Y cómo se estudia estos procesos de dolarización? En la literatura se los aproxima mediante dos índices de dolarización de depósitos bancarios. Lo que se estudia es básicamente cuán dolarizados están los depósitos del sector bancario y se los mide de una manera estrecha y de una manera amplia. Por eso tenemos el CS1 y el CS2. De todas maneras, estos ratios presentan algunos inconvenientes que se van a discutir pertinentemente en la sección de metodología. Si tuviésemos que definir entonces el efecto histéresis, podemos decir que refiere a la sustitución asimétrica entre monedas, a la asimetría del proceso que existe porque hay una alta adaptación financiera por parte de los agentes luego de periodos de alta inflación, en donde típicamente esta adaptación financiera se materializa en nuevas instituciones financieras. ¿Qué quiere decir esto? Si la sustitución de monedas es el proceso en el cual los agentes se desprenden de la moneda local para ir hacia una moneda extranjera, la histéresis refiere a la asimetría en ese proceso en donde cuando las variables macroeconómicas se estabilizan, como la inflación o el tipo de cambio, los agentes demuestran cierta histéresis y no desean volver del dólar o de la moneda a la cual huyeron hacia la moneda local. ¿Por qué se da esto? Básicamente porque desarrollar estos instrumentos involucra incurrir en un costo fijo de aprendizaje. Y como todo costo fijo, una vez que es hundido este costo, no existen los incentivos, no están alineados los incentivos para poder volver a la moneda local. De esta manera, entonces, el objetivo del trabajo va a ser estudiar qué persistencia tiene la sustitución de monedas, es decir, estudiar la histéresis de la sustitución de monedas en Argentina para el periodo iniciado post-convertibilidad desde el 2003 al 2019. Como bien dije, es conveniente empezar por un análisis de diagnóstico gráfico y algo sencillo de cómo se comportan las variables. En primer lugar, podemos ver inflación y tipo de cambio en variaciones interanuales durante toda la muestra considerada. Inflación es la línea más clara y tipo de cambio es la línea más oscura. Y lo que podemos ver es que Argentina tiene un proceso desde el 2003 hasta el 2007, o hasta algunos meses del 2008 inclusive, en donde la inflación estaba controlada con tasas por debajo del 10%, esto por una situación en que posteriormente a la crisis del 2001, el producto observado de Argentina se encontraba muy por debajo del producto potencial, había una brecha del PIB negativa, lo cual generaba posibilidades de crecer mediante impulsos a la demanda agregada y de emitir como respaldo de una política de acumulación de reservas en donde se nacionalizaba el superávit comercial del Banco Central y consecuentemente había más dinero doméstico que era demandado por las altas tasas de crecimiento y en principio no generaba inflación. Todo esto en un marco en el cual el tipo de cambio real, acá estamos viendo el tipo de cambio nominal, pero el tipo de cambio real se mantenía estable por las bajas tasas de inflación. El problema comienza a partir del año 2007, cuando se empiezan a perder los superávit gemelos que tenía Argentina y se empieza a tener que financiar al fisco mediante emisión monetaria y con una economía que ya había alcanzado su nivel potencial y que no mostraba posibilidades de seguir fomentando la demanda agregada. Consecuentemente, la inflación a partir de ahí tiene un piso de 20% todos los años. Recordemos, en el plano cambiario, desde el 2011 hasta el 2015 tenemos el cepo cambiario hasta fines del año 2015 y solamente hay un reconocimiento de la brecha cambiaria de la prima en el mercado negro que existía hacia el año 2014, en donde se trata de normalizar esta situación y es por eso que este año es altamente inflacionario. Y a partir de ahí, inflación y tipo de cambio empiezan a estar muy, muy relacionados, en donde años pares, años que no son eleccionarios, se aprovecha para ajustar el tipo de cambio del retraso anterior, también para hacer algunos reajustes tarifarios de tarifas atrasadas y eso va generando
que se impulse la inflación y es la dinámica que se ve en los últimos años de la muestra, en donde ya en 2018 y 2019 tenemos la última crisis que estamos viviendo, que se dispara con la primera corrida cambiaria en abril del 2018, posteriormente en octubre del 2018 y en las PASO del 2019 tenemos una extrema volatilidad cambiaria y la inflación pasa a niveles del 50% interanual. Entonces nos podemos preguntar qué pasa con los índices de dolarización en todo el periodo, dado que la inflación y el tipo de cambio se comportan de esta manera. Bien, si nosotros viésemos durante el 2013 al 2019 los ratios de sustitución de monedas, exceptuando un periodo en particular, que es el del cepo cambiario del 2011 al 2015, la tendencia siempre es positiva. Es decir, siempre se tiende a dolarizar en la economía argentina. Estamos viendo un canal bancario nomás acá, que son los depósitos bancarios, y se puede apreciar cómo los ratios se mantienen estables en torno al 10% hasta que se reintroduce la inflación en Argentina cerca del año 2008, que hasta el 2011 hasta se duplican los índices de dolarización, pasando de un 10% al 20%, y para cuando empieza el cepo cambiario, más que continuar la dolarización por un canal bancario, lo que ocurrió fue que hubieron masivas extracciones de depósitos de moneda extranjera, posiblemente por un riesgo confiscatorio asociado al año 2001 y al corralito y la especificación asimétrica. Entonces el temor de los agentes llevó a que el ritmo de la dolarización siguiera, pero por fuera del sistema bancario. Esto es, bajan los ratios de dolarización y no tenemos la posibilidad de medirlo a la dolarización por fuera del canal bancarizado, que sería con tenencias de dinero extranjero en efectivo. Entonces, por eso el periodo 2011-2015 es un periodo que hay que tomar con pinzas, porque tiene una dinámica particular. Pero para cuando se restablece el mercado único y libre de cambios, para fines del año 2015, lo que vemos es continuamente un aumento en el ritmo de la dolarización y una consideración particular es que en el año 2016 aumentan fuertemente, si uno mira la pendiente de los ratios, en el 2016 al 2017, y en el 2017, que es un año de baja de inflación, de tranquilidad cambiaria, incluso de atraso cambiario, que termina explotando en el 2018, podemos ver cómo durante ese año se mantienen constantes los índices de dolarización a pesar de que la situación macroeconómica era mucho mejor, lo cual ya nos da indicios de la hipótesis que planteamos de si efectivamente existe histéresis, porque se debería haber verificado una baja en los índices de dolarización durante ese año. Y posteriormente, en el año 2018 y 2019, la situación sigue con la tendencia de largo plazo, podemos decir. Entonces, habiendo hecho este diagnóstico, ahora podemos pasar a describir la metodología en particular que se va a aplicar en la sección más fuerte del trabajo, que es la 4, que es la de evidencia empírica. De lo que nos valemos es de la especificación de Mongardini y Müller, en un trabajo que hacen para la República de Kirguistán en 1999, lo que buscan explicar es, mediante un modelo estructural de una función de demanda de dinero, a los ratios de sustitución de monedas en función de las tasas de interés. En realidad se miden los diferenciales de tasa de interés por condición de paridad descubierta de la tasa de interés, y se incluyen depreciación de la moneda y o expectativa inflacionaria según el modelo que consideremos. En este caso lo que tenemos es un modelo autorregresivo de lags distribuidos, en donde el índice de sustitución de monedas es explicado por sus propios rezagos, por la variación del tipo de cambio, por el diferencial de tasas de interés, por la variable Ratchet que mide la histéresis en la sustitución de monedas y por una variable dummy que se incorpora en este trabajo en particular, que busca capturar el posible riesgo político, el posible cambio estructural que haya para años de elecciones presidenciales o legislativas. Así, lo que podemos pasar es a ver a los datos y variables que se utilizan a modo de input en el modelo que acabamos de formalizar. Los datos surgen del Banco Central de la República Argentina y de la base de datos del Fondo Monetario Internacional. Y sobre los índices de sustitución de monedas, los índices CS, como bien mencionaba, acá tenemos un inconveniente, y es que no se cuentan con estimaciones o datos oficiales de tenencias de moneda extranjera en efectivo. Consecuentemente, tenemos que ir hacia otra definición de los índices de sustitución de monedas 1 y 2. La definición que se toma acá es en base a la liquidez.
Por eso lo que tenemos que en el primer índice, tenemos los depósitos en cuenta corriente y en caja de ahorro en dólares sobre los depósitos en cuenta corriente y en caja de ahorro en total. Es decir, se está midiendo cuán dolarizados están los depósitos a la vista en la economía, los que son más líquidos. Mientras que cuando pasamos al segundo ratio de sustitución de monedas, se añaden los plazos fijos en dólares y los depósitos en el extranjero en dólares. Es una medida mucho menos volátil, una medida mucho más rígida y por lo tanto más abarcativa en la economía. Pero se insiste en que hay un posible riesgo de subestimación por no contar con datos de tenencias en efectivo de moneda extranjera. Y respecto a las variables explicativas, tenemos, para explicar un poco cómo se construyen, el tipo de cambio es la variación promedio mensual del tipo de cambio oficial. Los diferenciales de tasa de interés se construyen a partir de variaciones mensuales en el spread entre la tasa bandar privada en pesos y en dólares. Es decir, a la tasa bandar privada en pesos se le resta la tasa bandar privada en dólares, ese es el spread, y a ese spread se calcula la variación mensual. Recordemos que la tasa bandar es una tasa variable que se calcula de manera diaria por el Banco Central para depósitos a plazo fijo de 1 millón de pesos o dólares respectivamente. La variable ratchet, que es la que nos mide la histéresis, es una secuencia concatenada de cada máximo que tiene la serie de sustitución de monedas. Entonces, en el primer periodo va a ser la misma serie de sustitución de monedas y a partir de ahí va a ir uniendo los máximos. Y por último, la DAMI, que mide el riesgo político, que es la variable psi, se activa cuando asume el valor 1 en los 2 meses previos a elecciones presidenciales o legislativas, el mes que tiene lugar y los 2 meses posteriores. Así, si tenemos elecciones en octubre de un año, se activa en agosto, septiembre, octubre y noviembre y diciembre. Con todo esto en la mano, ahora podemos explicar cómo es la metodología, que es la que se va a aplicar posteriormente en la próxima sección para tener resultados empíricos. El procedimiento que se aplica es un procedimiento desarrollado por Pesaran-Nanjin y después se extiende por Pesaran-Nanjin y Smith, que se llama procedimiento bounce testing o de prueba de umbrales para encontrar relaciones de cointegración en modelos autorregresivos de lag distribuidos. Los 4 pasos más grandes que hay que seguir son, en primer lugar, comprobar la estacionariedad de las series, después realizar el bounce testing, la prueba de umbrales, para encontrar si existiesen relaciones de cointegración de largo plazo, y si se encontrasen estas relaciones, se puede pasar a especificar un modelo de corrección del error para conocer los efectos de corto y de largo plazo de las variables explicativas sobre los índices de dolarización. Y por último, por una cuestión de extensión no lo vamos a explicar, pero se tiene que hacer un análisis de estabilidad del modelo y del comportamiento de los residuos, en donde el modelo tiene que ser dinámicamente estable, no tiene que existir correlación serial de los residuos y tiene que ser convergente, por supuesto. En particular, cuando uno busca la comprobación de propiedades de estacionariedad de las series, lo hace mediante los tests de Dickey-Filler aumentado y de Phillips-Perron, y posteriormente sí se aplica la prueba de umbrales, el bounce testing, sobre el modelo de corrección de error expresado sobre la ecuación 1, que es lo que tenemos en la ecuación 5, donde las 2 primeras líneas nos muestran la dinámica de corto plazo, donde los delta minúsculas son los coeficientes que acompañan a las variables explicativas, los delta mayúscula tienen que ver con el operador de primeras diferencias y los L sub S en cada sumatorio tienen que ver con el lag óptimo determinado por el criterio de información de Akaike para cada variable. Y en la última línea de la ecuación 5 tenemos la parte de largo plazo del modelo, que es sobre la cual se aplica el bounce testing, que es sobre la cual se aplica el test para encontrar las relaciones de cointegración, en donde la hipótesis nula va a ser que los lambda sub S son iguales a 0, contra la hipótesis alternativa en que los lambda sub S son distintos de 0. Si se rechazara la hipótesis nula y contamos con evidencia de cointegración, se pasa a estimar ahora sí el modelo de largo plazo y de corto plazo. En primer lugar, se estima la ecuación 7, que es la parte de largo plazo, en donde los CS sombrero son los valores predichos del ratio CS por el modelo, y el contraste con los verdaderos valores en la muestra del ratio CS, se obtienen los residuos de largo plazo, que son los que van en la última línea de la ecuación 6, insertados en el término de corrección de error, que es S en T-1, y esos residuos de la ecuación de largo plazo son los que terminan restringiendo la forma de corrección del error, y el ρ es el parámetro de ajuste del modelo, el ρ que acompaña al término de corrección de error.
Con esta metodología podemos pasar a ya la parte de estimación empírica, empezando por los test de regresión unitarias para conocer las propiedades de estacionariedad de las series, que son clave para poder realizar econometría. Entonces, lo que se realiza son los test de Dickey-Fuller aumentado y de Phillips-Perron, en donde la hipótesis nula es que existe raíz unitaria y la hipótesis alternativa es que no existe raíz unitaria y tenemos una serie estacionaria, un proceso estacionario. Si no rechazo la hipótesis nula, hay raíz unitaria y la serie no es estacionaria. Consecuentemente, se tiene que transformarla con primeras diferencias para encontrar un proceso estacionario en primeras diferencias, es decir, un proceso integrado de orden 1. Y si en primer lugar se rechazara la hipótesis nula, lo que tenemos es un proceso estacionario en niveles, un proceso integrado de orden 0. Al realizar las pruebas de hipótesis para cada serie, se encuentra que el tipo de cambio y el diferencial de tasas de interés son integradas de orden 0 y son estacionarias en niveles. Pero no así los índices de currency substitution 1 y 2 ni las variables ratchet 1 y 2, que son estacionarias en primeras diferencias, con lo cual son integradas de orden 1. Esto evidencia la necesidad de aplicar la metodología que estamos aplicando, que es especialmente útil cuando contamos con un set de variables que son mixtas, que son I0 e I1. Una vez tenidos estos resultados, se puede pasar al bounce testing, que es una de las partes más importantes del modelo, en donde vemos si efectivamente tenemos relaciones de largo plazo que puedan utilizarse en un modelo de corrección de error. Acá la hipótesis nula tiene que ver con que los lambda a su vez son iguales a 0, y lo que se aplica es un test de significatividad conjunta de las variables, en donde si se rechaza la hipótesis nula, estamos diciendo que conjuntamente los lambda a su vez son distintos del 0 y hay evidencia de cointegración. Se contrastan no contra un solo valor crítico, sino contra umbrales críticos. En este caso, para el primer modelo, que es el CS1, se encuentra un estadístico F del 5,2360, que es claramente superior al umbral superior, por lo tanto se puede rechazar la hipótesis nula y hay evidencia de cointegración. Lo mismo ocurre con el segundo modelo, aunque en el segundo modelo, que se incluyen depósitos menos líquidos, la relación parece menos fuerte, porque si bien se puede rechazar la hipótesis nula a un nivel del 5% de significancia, se supera al umbral más alto por menor diferencia. Y entonces con estas relaciones de cointegración podemos pasar a ya encontrar los resultados de las estimaciones de corto plazo y de largo plazo, en donde por criterio de información de Kaique, en el panel de la izquierda tenemos el primer modelo, que es el de Currency Substitution 1, en donde tenemos un modelo ARDL 2201. Esto quiere decir que la misma variable rezagada, la CS, va a tener 2 lags, el tipo de cambio va a tener 2 lags, 0 lags o rezagos va a tener diferencial de tasa de interés y un solo lag va a tener la variable ratchet. En el panel derecho, con el segundo modelo, tenemos una RDL en el que el orden óptimo de rezagos es un 1101. ¿Cuáles son los principales resultados que se encuentran? En primer lugar, en el primer modelo a la izquierda, en el diferencial del mismo ratio, tenemos que es estadísticamente positivo y negativo. Esto remarca la naturaleza convergente que hay en el modelo, en donde un incremento en el índice de CS es parcialmente compensado por su rezago anterior. Luego, en cuanto a la dinámica del tipo de cambio y de la variable ratchet, ambas son estadísticamente significativas por su p-value y son positivas, lo cual nos quiere decir de que incrementos en el tipo de cambio llevan a mayores ratios de dolarización y mientras más alta sea la variable de ratchet, pisos más altos tiene el nivel de dolarización en la economía. Uno de los resultados más importantes que se obtienen en el modelo es que la variable diferencia psi, que vendría a ser el riesgo político, es estadísticamente significativa, un 95% de confianza y tiene un signo negativo, lo cual nos indica de que los agentes, en lugar de, ante un riesgo político, comprar más dólares en el sistema, lo que hacen es retirar los depósitos en dólares que ya mantienen y sacarlos del sistema. Esta era una variable que a priori no podía esperarse ninguno de los dos signos porque podía ser cualquiera de los dos efectos el que esté operando. En Argentina el riesgo de quita de depósitos es más grande que el miedo a la depreciación de la moneda.
En el segundo modelo los resultados son similares, el tipo de cambio y la variable ratio son estadísticamente significativas y positivas, el diferencial de tasa de interés nuevamente no tiene significancia estadística y la variable de riesgo político tampoco tiene significatividad. Esto tiene una lógica y es que al incorporar depósitos menos líquidos y más difíciles de transferir en este modelo, es más difícil ajustar el portafolio ante un riesgo político de corto plazo y hacer un ajuste especulativo. Mientras que en el CS1, al tener depósitos más líquidos, eso es más fácil de realizar. Los dos términos de corrección del error son estadísticamente significativos y con signo negativo, lo cual quiere decir que el modelo es convergente, aunque la velocidad de ajuste del modelo es bastante baja, es de un 4,6% en el primer modelo y de un 4,25%. Esto quiere decir que de un shock en un periodo anterior, el modelo corrige en el periodo T solamente un 4,6% o un 4,2% de esa divergencia en el primer periodo. Esto tiene que ver con que la velocidad de ajuste, si es tan baja, es posiblemente por las grandes trabas, regulaciones y declaraciones juradas que tienen que hacer para accederse al mercado cambiario en gran parte de la muestra, que hace que el ajuste sea muy difícil de realizar en términos de portafolio. Y dando los resultados a largo plazo, lo que se encuentra nuevamente es que hay una fuerte reversibilidad en la sustitución de monedas para 2003-2019, tanto para el CS1 como para el CS2, que vuelven a ser estadísticamente significativos y con signo positivo. El tipo de cambio sí vuelve a ser significativo en el primer modelo, aunque no en el segundo modelo, y es positivo. Y el riesgo político parece haber tenido preponderancia solamente en el corto plazo. Esto no es un problema porque la variable DAMI que se incorpora para incorporar ese quiebro estructural estaba pensada para captar un efecto de corto plazo y no de largo plazo. Y lo último que podemos mencionar es que la tasa de interés tiene nula explicatividad en ninguno de los casos, en ninguno de los modelos, tanto en el corto como en el largo plazo, y esto puede estar asociado al incumplimiento de un supuesto muy importante para que rija la condición de paridad descubierta, que tiene que ver con que exista libre movilidad de capitales. En gran parte de la muestra considerada esto no existe. Entonces, habiendo presentado estos resultados y sabiendo que tiene grandes implicancias de política económica, si bien no es el objetivo del trabajo, se puede trazar algunas recomendaciones iniciales para conocer realmente cuál es el efecto y cuáles son las maneras de solucionarlo o al menos que no se agrave el problema. Entonces, ¿por qué es tan importante el fenómeno que estamos estudiando? Bueno, porque hay una circularidad en el fenómeno en donde la histéresis en la sustitución de monedas termina siendo un síntoma y a la vez una enfermedad. En el sentido de que cuando hay desequilibrios macroeconómicos es un síntoma que se expresa como mayor dolarización. Pero este incremento de la dolarización también es una enfermedad porque profundiza los desequilibrios macroeconómicos y le quita mucha efectividad a la política monetaria y cambiaria. Entonces, las consecuencias que tiene tener un alto grado de dolarización en la economía, acá los voy a repasar rápidos, tienen que ver con que exacerba el impacto inflacionario de los desbalances fiscales. Si se financian déficits fiscales con emisión monetaria y es una moneda que es constantemente rechazada por el público y que se escapa cuando puede a otra moneda, va a exacerbar el impacto inflacionario por baja demanda de dinero. Además de que pequeños cambios en estos ratios pueden generar un impacto en la variabilidad de la tasa de inflación. Ya no estamos hablando de un primer momento estadístico de un nivel de la tasa de inflación, sino de un segundo momento vinculado a la dispersión de la tasa de inflación. Y después, acá podemos hablar en conjunto, que disminuyen las capacidades del Banco Central. Primero, para actuar como prestamista de última instancia, porque una economía altamente dolarizada nunca se puede llegar a tener un nivel de reservas que sea seguro para tener solvencia total del sistema. Y por otro lado, el canal de la tasa de interés pasa a estar muy restringido porque, de nuevo, se está tratando de hacer política monetaria sobre una moneda que es constantemente rechazada por el público. Entonces, si bien es importante que existan tasas reales de interés positivas, el mecanismo por sí solo nunca puede funcionar y ya vamos a ver qué otras soluciones hay. Por último, también me gustaría remarcar que Sturzenegger, en el año 1997, con una aplicación teórica de la regla de Ramsey, encuentra serios efectos redistributivos de mantener un alto nivel de sustitución de monedas, en donde lo que encuentra es que los trabajadores más productivos, aquellos que gozan de un mayor ingreso, terminan pudiendo escapar del problema de pérdida de poder adquisitivo por los desbalances cambiarios y por el problema inflacionario,
y aquellos que son menos productivos terminan teniendo la parte más regresiva de la inflación y también de la sustitución de moneda, donde no pueden acceder a los mismos beneficios, muchas veces por no estar por no ser trabajadores formalizados. Entonces, una solución que puede parecer medianamente accesible es dolarizar la economía. Dolarizarla ya sea con un esquema hard peg, estilo convertibilidad en Argentina durante los 90, o hacer una dolarización full, estilo la que tiene hoy en día Ecuador. Y en la literatura, cuando se defienden estos esquemas, tiene que ver con que establecen un compromiso institucional tan fuerte que gozan de la credibilidad suficiente para disminuir la inflación y posteriormente ir disminuyendo el problema de sustitución de monedas. Pero esto tiene numerosas desventajas. Primero, un problema intertemporal. Una vez que se entra en este tipo de esquema es muy difícil salir, y cuando se sale generalmente tiene un costo económico muy alto, además de perder la posibilidad de actuar ante shocks externos y tener una política monetaria activa, en donde esto no tiene que ver con financiar exclusivamente el déficit fiscal, sino con poder realmente generar política monetaria y cambiaria vía tasa de interés, por ejemplo. Y otros dos problemas que tiene, que no son exclusivos de dolarizar una economía, pero que si se aplica mal terminan siendo un problema, es, por un lado, que si no hay convergencia fiscal, si no se soluciona el problema de déficit fiscal, al no poder financiarlo con emisión, porque ese canal está cerrado por tener una política monetaria endógena, entonces va a haber endeudamiento. Y en un país con alta intolerancia a la deuda, en donde ratios de deuda-producto bajos ya generan problemas macroeconómicos, es un inconveniente muy serio. Al mismo tiempo que si se quisiera financiar con endeudamiento interno, al ser un mercado pequeño, el mercado de capitales doméstico, podría generar un crowding out muy alto con el sector privado y quitarle el financiamiento. Si se le quita el crédito al sector privado, una recesión está en la puerta de la casa. Y por último, este es un trabajo empírico que busca determinar o estudiar un fenómeno, y por lo tanto se busca brindar soluciones de política que sean aplicables. Este esquema hoy en día en Argentina sería inaplicable por la experiencia de diciembre del 2001 de salida de la convertibilidad. Y de hecho ha sido inaplicable. La manera que tuvo de aplicarse en los 90 fue luego de una hiperinflación en donde se requerían soluciones drásticas. Pero en este momento sería muy arriesgado. Entonces, ¿qué lineamientos se recomiendan? Y con esto termino. No hay atajos. Esto es un fenómeno que tiene larga data en la economía, se gestionó con mucho tiempo, y por lo tanto la solución requiere de finos equilibrios sostenidos en el tiempo. Básicamente, políticas graduales con rasgos orientados hacia el mercado. Esto quiere decir no inundar de regulaciones, burocratizaciones para poder acceder al mercado cambiario, sino generar un mecanismo de dos carriles en donde se incentive la demanda de pesos y al mismo tiempo se vaya desincentivando el ahorro en dólares, y que se combine con una independencia monetaria. Esto quiere decir que no se entre en un régimen de dominancia fiscal en donde solamente se tenga que financiar al fisco y recomponer cuantas reservas se pueda. Una política cambiaria consistente en el tiempo y, esto es muy importante, equilibrios fiscales sostenidos en el tiempo. ¿Qué lineamientos más específicos tenemos? Bueno, favorecer a los mercados de futuros y al tipo de depósitos dólar link es importante porque se operan en pesos y se cubre ante el riesgo de devaluación. Para esto es muy importante tener un mercado de capitales profundo. Y en el plano cambiario, la flotación administrada parece emerger para este problema en particular como una solución racional, ya que un esquema de inflation targeting estricto, de metas de inflación que tenga flexibilidad cambiaria total, si bien absorbe los shocks externos, termina habiendo una volatilidad cambiaria muy grande, y eso repercute directo en esto, ya lo vimos econométricamente, en estos ratios. Y perseguir un esquema crawling peg en donde se vaya devaluando pequeñas devaluaciones en el tiempo y continuas, consolida las expectativas ascendentes de que siempre la moneda va a ir depreciándose, con lo cual nunca se va a poder recomponer la confianza en la moneda doméstica. Para terminar, algunas conclusiones. Los resultados econométricos defienden la inclusión del tipo de cambio y de la variable ratchet como principales factores explicativos tanto en el corto como en el largo plazo, y el factor político en el corto plazo para un modelo más líquido.
El diferencial de tasa de interés nunca añadió explicatividad al modelo. Esto va en contraposición con muchos estudios de otros países en donde sí es significativa. Y como última reflexión, el problema tiene que encararse con seriedad, ya que los agentes no solamente no ajustan sus tenencias ante mejoras en los fundamentals en el corto plazo, sino que ahora tenemos evidencia que tampoco ajustan, es decir, vuelven de dólares hacia pesos cuando hay mejoras en los fundamentals de largo plazo. Eso fue todo, les agradezco a todos, espero no haber aburrido y con esto termino la exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias, Patricio. Con relación a la evaluación del trabajo, yo diría que el mismo aborda un tema muy actual, muy relevante para la economía política argentina. Al menos desde los 70, los argentinos estamos buscando una moneda dura, ¿no?, para ahorrar e invertir. Con relación a la revisión de la literatura, esta última fue muy completa, ya que consideró trabajos relevantes. De igual forma, la motivación fue de gran relevancia. Destaco en tu trabajo, sobre todo, la solidez de la metodología que aplicaste. Es un trabajo muy minucioso, muy detallado. No es fácil llevar a cabo una aplicación, no es fácil ajustar un modelo econométrico para analizar un problema en particular, debido a que hay que construir series. Y la aproximación, la delimitación de los problemas que hiciste fue la adecuada. Tal es así que la contribución de tu trabajo es bastante novedosa. Has encontrado efectivamente relaciones de largo plazo entre tipo de cambio y niveles de dolarización, y además tu contribución fue también sobre las volatilidades que hay en el corto plazo y la influencia de una variable sobre la que también pusiste foco, que es la del riesgo político. Bueno, en conclusión, tu nota es sobresaliente, felicitaciones, y bueno, propongo un aplauso, sí, a la distancia para el nuevo licenciado. Muchas gracias, profe. Bueno, por último, supongo que querrás decir algunas breves palabras para todos los allegados y la gente que ha venido a estar contigo. Bueno, sí, no, les quiero agradecer a todos por bancarme, por escucharme, a pesar de que muchos posiblemente no entiendan. Y bueno, espero verlos a todos pronto cuando termine todo este inconveniente que estamos viviendo. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias entonces a todos los presentes. Terminamos entonces esta actividad. Y bueno, un saludo grande, Patricio, y muchos éxitos. Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas tardes.